Lo único que está claro es que este arranque con Adidas ya comenzó con el pie derecho. Después de tantos años con Nike, el cambio parecía arriesgado, pero la rompieron. Ahora toca esperar el lanzamiento oficial y ver cómo explota todo en redes, tiendas y estadios. Y si la nueva playera sorprendió, la siguiente noticia te va a dejar pensando en quién está moviendo los hilos en los refuerzos, porque no todo viene desde la directiva. Y si el americanismo ya estaba emocionado con la llegada de Alexis Gutiérrez, prepárate porque ahora suena fuerte otro nombre: Isaías Violante, la joya de 21 años que viene del Toluca y que está siendo observada muy de cerca por la directiva azul crema. Pero aquí no se trata solo de talento, hermano. Hay un movimiento estratégico de fondo que podría acercarlo de forma decisiva al nido. Con la salida de Diego Valdés ya confirmada y con el América buscando reformular su ataque, Violante aparece como un extremo natural, joven, veloz, encarador y justo lo que Jardine busca para generar competencia o incluso quitarle el puesto a Cendejas o Brian Rodríguez. Pero lo que realmente hace diferente esta negociación es el vínculo directo que el club tiene con personas cercanas al entorno del jugador. Eso le da al América una ventaja clara. Aunque todavía no está cerrado, el club ya habría iniciado gestiones formales para avanzar con el fichaje en las próximas semanas. Y claro, si hay algo que puede frenar el acuerdo es el precio. Según Transfermarkt, el valor actual de Violante ronda los $3 millones, pero después del buen torneo que tuvo, Toluca pediría entre 4 y 5 millones para soltarlo. Aún así, el América ve esto como una inversión que vale la pena. El perfil encaja perfecto en el modelo que Jardine está armando. Es mexicano, joven, con proyección y puede adaptarse a distintos roles ofensivos. Además, con esa relación directa que tienen con su entorno, la operación se siente más cercana que con otros fichajes recientes. Y ojo, si lo firman, podría ser una bomba silenciosa, de esas que llegan sin tanto show pero terminan explotando dentro de la cancha. Jardine lo quiere, la directiva ya lo evaluó, y ahora solo falta cerrar los números. Así que mientras se amara el futuro de algunos, otros nombres siguen creciendo en el radar. Pero si crees que el América solo está mirando afuera, espérate, porque la siguiente noticia revela cómo la base también está empezando a pesar en el proyecto. Banda, apúntenlo bien porque esto puede dar mucho de qué hablar en los próximos días. El Real Oviedo. Sí, ese club aguerrido del norte de España logró el ascenso a la liga, y con ese regreso, volvió a encenderse una llama que nunca se apagó del todo: el deseo de llevar de vuelta a casa a Álvaro Fidalgo. El maguito es de Asturias, y su corazón ya empezó a tambalear. Después de años quedándose a un paso, el Oviedo por fin lo consiguió. Le ganó 3-1 al Mirandés, hubo fiesta total en el estadio, y ahora los directivos están armando su nuevo proyecto. ¿Y cuál es el nombre que ya está en boca de todos por allá? Fidalgo, claro. El 8 del América siempre ha dicho que su sueño es jugar en la primera división de España, y aunque ha tenido varios pretendientes, una oferta del Real Oviedo podría moverle el piso como nunca antes. Tranquilos, americanistas, todavía no hay oferta formal. Fidalgo ya regresó de vacaciones, está entrenando con el grupo y sigue enfocado en el Apertura. Pero que nadie se engañe, el ascenso del Oviedo no pasó desapercibido para él. Y por si fuera poco, el técnico del club español es Veljko Paunovic, quien lo conoce de sobra por sus duelos en la Liga MX. Si le preguntan por Fidalgo, va a dar luz verde sin pensarlo dos veces. Y no es solo fútbol, hay una conexión emocional muy fuerte. Fidalgo siempre regresa a Asturias en vacaciones, tiene familia, amigos, recuerdos. Jugar ahí sería volver a casa, pero en la élite, cumpliendo un anhelo de años. El América lo sabe que el jugador ya ganó todo aquí: tricampeón, líder, figura. Y aunque es fundamental en el sistema de Jardine, también entienden que si llega una buena propuesta de Europa, negarle esa oportunidad sería difícil. Por ahora, no hay contacto oficial, pero la expectativa ya está ahí. Si el Real Oviedo se mueve, el América tendrá una decisión grande en sus manos. Y ya que estamos hablando de nombres históricos, la siguiente noticia destapa quién fue el verdadero responsable del fichaje de Alexis Gutiérrez. Y no fue Baños. Hermano, llegó el momento de decir las cosas como son.
El fichaje de Alexis Gutiérrez, que ya venía generando molestia entre los aficionados del América, ahora dio un giro. Muchos pensaban que fue otra iniciativa de Santiago Baños. Pues no fue así. Quien pidió a Gutiérrez, con todas sus letras, fue el mismísimo André Jardine. Y eso cambia todo. Según el periodista Jesús Romero, esta historia no pasó por scouting, ni por comité deportivo. Fue una petición directa del técnico, y la directiva solo le dio el visto bueno. Jardine puso la cara y dijo: "Lo quiero aquí, este jugador me sirve". La apuesta es clara. Gutiérrez puede adaptarse a varias posiciones del medio campo, y eso es justo lo que Jardine valora más en su sistema. Claro que la afición no lo tomó bien. El chavo venía de desaparecer en Cruz Azul, sin minutos, sin peso, sin nada. Pero para Jardine, eso no es lo más importante. Él no busca fama ni rendimiento pasado. Quiere piezas funcionales, que encajen en su idea. Y lo más importante, esta contratación nace desde lo futbolístico, no desde la oficina. Con esto, Gutiérrez está a un paso de convertirse en el primer fichaje oficial del América para el Apertura 2025. Y que no se diga que es el único. La misma fuente confirmó que vienen más refuerzos en camino. Según reportes previos de ESPN, el América quiere cubrir 4 posiciones clave: lateral derecho, media punta, volante por izquierda y delantero centro. El mercado apenas empieza, pero el plan ya está trazado. Lo que está claro es que en Coapa el poder ya cambió de manos. El entrenador, que antes sugería, ahora decide. Y si este nuevo modelo triunfa, Jardine va a salir como genio. Pero si se cae, también le va a tocar responder. Por ahora, ya no hay excusas de que no tiene el equipo que pidió. Y si estamos hablando de piezas que llegan, la próxima noticia muestra lo que pasa cuando un jugador se va, pero deja una bomba médica detrás de él. Sí, estamos hablando de Valdés y su debut en Argentina. Carnal, lo que parecía ser solo una salida más del plantel terminó en un escándalo de cuidado. Diego Valdés, que ya no tenía espacio en el América y fue liberado para jugar en Vélez Sarsfield, ahora está rodeado de dudas al otro lado del continente. Y el motivo es delicado. Su estado físico encendió las alarmas apenas llegó a Argentina. Después de casi 4 años con la camiseta azul crema, Valdés se despidió con video oficial, lágrimas, disculpas, todo lo que quieras. Pero mientras eso pasaba en redes, en Vélez la historia era otra. Según el periodista argentino Nahuel Ferreira, Valdés no pasó al 100% los exámenes médicos. Los doctores del club habrían advertido que el chileno carga lesiones musculares crónicas que pueden afectar su rendimiento en el corto plazo. A pesar del riesgo, Vélez decidió firmarlo igual. Apostaron a su experiencia, al descuento salarial que aceptó y a la esperanza de que se mantenga sano. Pero quedó claro que el problema físico no era invento del América. En Coapa sabían perfectamente que Valdés ya no estaba respondiendo físicamente. Por eso, lo soltaron, para liberar plaza de extranjero, bajar la nómina y abrir espacio para alguien que sí pueda rendir todos los partidos. La afición, que estaba dividida con su salida, ahora empieza a entender. Valdés ya no podía hilar 3 partidos seguidos. Y en un club que quiere pelear todo, eso es un lujo que no se puede permitir. El América necesitaba aire, y lo encontró soltando al chileno. Y para que no quedaran dudas, el propio Valdés, en su despedida, confesó entre lágrimas: "Perdón por no entregar mi mejor versión en el último torneo, las lesiones me golpearon muy fuerte". Fue sincero, fue emotivo, pero también confirmó lo que muchos ya sabían: el tipo estaba en su límite físico. Ahora solo queda desearle suerte en Argentina. Que se recupere, que juegue, que sea feliz. Pero para el América, el ciclo terminó, y quizás en el momento justo. Y si pensabas que solo los que se van generan polémica, la siguiente noticia trae a un canterano que volvió al nido, pero camina en la cuerda floja. Banda, mientras todos hablaban del regreso de Ralph Orquín o de los refuerzos bomba, un nombre pasó casi desapercibido: Santiago Naveda. El chavo regresó de préstamo tras 2 torneos con Santos Laguna, donde no logró afianzarse como titular. Y ahora está de vuelta en el nido. Pero la gran pregunta es, ¿se queda o se vuelve a ir? La respuesta es sencilla:
depende de un solo movimiento. Naveda ya entrena con normalidad bajo las órdenes de Jardine, como siempre lo ha hecho, sin quejas, sin protagonismo, haciendo lo suyo. Jardine valora su formación en el club, su disciplina táctica y su capacidad para adaptarse sin armar lío. Pero aún así, su permanencia no está asegurada. De acuerdo con el periodista Víctor Díaz, de ESPN, el América está dispuesto a quedarse con Naveda solo si no llega otro refuerzo al medio campo. Si no se concreta ninguna incorporación más en esa zona, podría continuar como opción de rotación, especialmente en la Leagues Cup o en jornadas de descanso para titulares. Incluso podría sumar minutos por la famosa regla de menores, si es que se mantiene. Pero la sombra que amenaza su lugar se llama Jeremy Márquez. El mediocampista del Atlas es un deseo expreso de Jardine, que ya lo tiene en la mira desde hace tiempo. Por ahora no hay negociaciones formales, pero si el club activa la operación, Naveda quedaría automáticamente fuera del plan. Así de claro, el chavo ya vivió esto en su primera etapa. Nunca fue titular, pero sí fue cumplidor. El tipo que entra, hace su trabajo y no genera ruido. Pero en un plantel que busca el campeonato, a veces la paciencia no alcanza. Si llega Márquez, Naveda saldría cedido de nuevo o incluso traspasado. Así que mientras algunos ya tienen el lugar asegurado y otros hacen las maletas, Naveda está en el limbo. Entrena fuerte, se rompe en la pretemporada, pero sabe que depende de lo que pase con un solo nombre. Y si hablamos de nombres que ya se mueven, la siguiente noticia trae un amistoso sorpresa, anunciado primero por el rival y no por el América. Y en medio de tantos movimientos de plantel, una noticia pasó por debajo del radar para muchos, pero sorprendió a todos. El América, sin anunciar nada oficialmente aún, ya tiene su primer amistoso de pretemporada confirmado. ¿Y sabes quién lo soltó primero? El propio rival. El Cancún FC, equipo de la Liga de Expansión, no esperó a que las Águilas lo hicieran oficial y publicó todos los detalles en sus redes. El partido se jugará el próximo 27 de junio a las 20 horas, en el Estadio Andrés Quintana Roo. Y ojo, porque será la primera vez que podamos ver al nuevo América de Jardine en acción. Sí, es un amistoso, pero no es cualquier cosa. Con tantos cambios en el plantel, salidas, regresos, jóvenes buscando espacio, este duelo servirá para que Jardine ponga a prueba su nuevo sistema, evalúe cómo están físicamente los jugadores y vea quién está listo para arrancar el Apertura 2025 con todo. El ambiente ya cambió. El América regresó a los entrenamientos con seriedad, sin tiempo para lamentos ni nostalgias. La consigna es clara: pasar la página y arrancar con fuerza. Y este amistoso puede ser esa chispa que encienda motores de cara al torneo oficial. Mientras tanto, el armado del plantel sigue su curso. El club ya confirmó varias bajas. Alexis Gutiérrez está por ser anunciado, y se sabe que todavía faltan más refuerzos por llegar. Este juego ante Cancún puede ser la primera vitrina para algunos canteranos, debut de refuerzos o incluso pruebas tácticas clave. Así que no lo tomes como un partido más. Este amistoso será el punto de partida para ver hacia dónde va el nuevo proyecto. Y si Jardine quiere arrancar fuerte, este duelo puede ser la prueba de fuego para marcar quién va en serio y quién se queda atrás. Y así cerramos este repaso, pero lo que viene en Coapa todavía tiene muchas páginas por escribirse. México le bastaba un empate para pasar primero de grupo y eso fue lo que hizo, pero también había muchas preguntas de cómo iba a funcionar el equipo del Vasco Aguirre, cómo iban a entender sus ideas, cómo iba a pararse, cómo iba a ser el entendimiento entre los jugadores y por supuesto cómo iba a estar la pólvora que últimamente ha estado bien mojada para el Tri. Fue un partido que quizás terminó de manera dramática porque pudo haber sido una victoria de México. Entró Santi Jiménez en el minuto 66 y Santi Jiménez se animó con una tijera en el minuto 94 y medio, pero luego el VAR lo anuló
por un presunto fuera de juego, que por supuesto aquí mis catedráticos me van a explicar si estuvo bien o no el árbitro y la tecnología. Pero ¿cómo nos emocionamos? Posible gol heroico del Chaquito, pero no fue. El hubiera no existe, así que vamos a concentrarnos en qué. En los cuartos de final de la Copa Oro, México enfrentará a Arabia Saudí y Costa Rica irá contra los Estados Unidos. Hay un antecedente entre México y Arabia Saudí y es ese partido de fase de grupos de Qatar, el último mundial de fútbol, cuando México ganó 2-1. Bueno, primer pantallazo, arrancando contigo, Barak. Como el objetivo era empatar o ganar para pasar primeros, misión cumplida. ¿Hay alguna queja con el funcionamiento del equipo de Aguirre? Mi queja, Caro y Alex, es con tu planteamiento de que el objetivo era ganar. Yo creo que el objetivo no era ganar, sino jugar mejor de lo que venía jugando la selección mexicana. Y eso le habría acercado al triunfo, probablemente, entendiendo que ya estaba clasificado de todas formas, pero que había que evitar a Estados Unidos en la medida de lo posible, no enfrentarlo tan pronto. Entonces, entiendo esa hipótesis de que lo importante era clasificar en primer lugar de grupo, pero más importante era generar ciertas certezas que México sí que las generó en el primer tiempo. México hace un buen primer tiempo, segundo tiempo flojito, flojo, vuelve a ser un México también quizás ya calculador, ya no tan agresivo, mucho menos Costa Rica, pero ya hablaremos de Costa Rica. Y el gol de último minuto sí que premiaba a México, quizás a destiempo, porque México realmente estuvo bien en el primer tiempo, en el segundo no tanto. Y bueno, Santi está maldito, ¿no? Con la selección mexicana, no le sale una y cuando por fin le sale un golazo, pues resulta que está en un fuera de juego apretado, para muchos difícil de entender, pero bien señalado. Yo no sé si hubiese sido válido, ese quizás hubiese sido el gol de Copa Oro o el gol de México en esta Copa Oro. O si hubiese entrado la que tuvo Raúl Jiménez que le paró Keylor Navas. O el travesaño Fueron de, cuatro... de Costa Rica en el segundo tiempo. O el travesaño de Costa Rica también, exacto. También. Pero las atajadas de Keylor Navas, la portería de Costa Rica, un seguro de vida, porque de no haber sido tan eficiente Keylor Navas bajo los 3 palos, México hubiese ganado este partido, Alex Pareja. Sí, sobre todo estoy muy de acuerdo en el análisis de mi amigo Barak. Los primeros 45 minutos de México me han parecido muy buenos, la verdad. Lo único que hay, se le pueden reprochar muchas cosas a México, pero la principal es la falta de acierto de cara a portería, y hoy sí que había, como estamos viendo en este mapa de los disparos, sí que fueron a portería, sí que fueron entre los 3 palos, pero se toparon sobre todo en 2 oportunidades, en esa de Chávez y en la de de Raúl Jiménez, perdón, se toparon con un Keylor Navas que tuvo actuación vintage, el bueno de Keylor. Pero más allá de eso, a mí me gustó mucho el primer tiempo de México, me gustó que Javier Aguirre cambiara el sistema, que volviera al 4-3-3, que pusiera a Chávez y a Marcel Ruiz por delante de Edson Álvarez, que mantuviera sobre todo, que esto lo hablábamos el otro día en Ahora o Nunca, que mantuviera los extremos bien fijados por fuera ante la defensa de 5 con la que arrancó Costa Rica. Mira, aquí estamos viendo el 11, el 25, que es el Piojo Alvarado, meterlo en la banda derecha. Entonces, al final es Marcel Ruiz era interior derecho, Chávez, perdón, que no me salía Chávez, el interior izquierda, Alexis Vega jugaba de extremo por el costado izquierdo y el Piojo Alvarado jugaba de extremo por el otro costado. Y me gustó el orden posicional, me gustó la disciplina de los 2 hombres de banda, de Alexis Vega y del Piojo Alvarado para retroceder, y cuando México no tenía la pelota, pues se veía claro que era un 4-1-4-1, cómo se mueve Raúl Jiménez para generar espacios. O sea, Raúl jugó un muy buen partido, no le falló la definición, y la que falla en la segunda parte es incomprensible, pero no refleja lo que es el jugador de Raúl Jiménez, y sobre todo las aportaciones que tuvo hoy al equipo mexicano. Y lo que dice Barak, el gol anulado a Santi Jiménez está anulado porque el árbitro lo que interpreta es que la posición antirreglamentaria de Santi en el momento en el que se bota la falta condiciona la capacidad del defensor de rechazar bien la pelota. Entonces, por eso el árbitro señala fuera de lugar, a pesar de que, por ejemplo, cuando lo estaba escuchando en inglés, que estaba Landon Donovan, decía, no, es que es una nueva fase de juego, ¿no? Es lo mismo que aquella jugada famosa entre España y Francia del gol de Mbappé con Eric García,
pues es exactamente lo mismo. La posición antirreglamentaria de Santi Jiménez en el momento de botarse la falta condiciona, o al menos es lo que interpreta el árbitro, que condiciona la capacidad del defensor de rechazar bien la pelota y por eso se echa atrás el gol, pero... Yo lo veo, Alex, y lo podemos ejemplificar con otro tipo de jugadas que ocurren más, porque jugadas como esta es más difícil, pero es una salvada del defensor de Costa Rica. El reglamento no habla de salvadas del portero, ¿no? No es que haya rematado el balón con la cabeza, no es que le haya rebotado, se tira para atrás y salva un disparo a portería. Entonces, hay que pensar qué ocurre en una situación similar en la que se tira a gol, el portero rechaza y hay un jugador en posición adelantada que está igual años luz, igual y no está condicionando, pero está sacando provecho de la posición adelantada tras una salvada. Entonces, para mí lo que interpreta el árbitro es aquí el futbolista, lejos de jugar la pelota, está salvando con ese cabezazo y llega una nueva fase de juego y aprovecha esa salvada, tras esa salvada, una posición previamente antirreglamentaria. Entonces, cuando ocurre con un portero no hay ninguna duda, ¿no? El portero salva, hay un jugador adelantado, remata tras la salvada, es fuera de juego. Aquí es exactamente lo mismo. Sí, lo que el árbitro interpreta es que no hay una fase diferente del juego, sino que es la continuidad de la situación que se produce en el momento de tirarles esa falta. Es eso, que no hay... Entonces estuvo bien anulado. Estuvo bien anulado. Por lo que interpreta el árbitro. Bueno, vamos a saludar. Sí. Es un desastre. Vamos a preguntarle lo mismo a nuestra querida Eli Patiño, que ya se une a este show en vivo después del empate entre México y Costa Rica. En consecuencia, México irá contra Arabia Saudí y Estados Unidos se enfrentará a Costa Rica. Eli, estábamos arrancando hablando de que México quería ser primero y lo consiguió. Que el Vasco Aguirre quería que sus jugadores se entendieran mejor, que hubiese una mejor idea colectiva. ¿Cómo estuvo el parado del Vasco? ¿Cómo estuvieron sus jugadores? ¿Y qué te pareció el arbitraje? Se permitieron muchos golpes, entradas fuertes, ¿no? Pero pues sacó tarjetitas al principio, sobre todo para los ticos, que bueno, ahí como que va midiendo. Buena noche de nuevo, algunas horas sin vernos a los tres. Se cambiaron de ropa todos, ¿eh? Madrugada ya de aquel lado. Bañamos. Pero bueno, ya traemos aquí el cafecito. A mí me gustó, digo, al final lo que hemos visto en esta Copa Oro hasta el momento del trabajo del Vasco es que le ha ido cambiando algunos detallitos, ¿no? ¿A qué voy? A que está abierto a probar para ver qué es lo que mejor le puede llegar a funcionar y que seguramente también modifique de acuerdo al rival. Me gusta esa versión de Javier Aguirre, que sea mucho más flexible, que sea un poco más analítica, que sí le importe y que sí busque, porque muchos dicen, es que Javier es puro, hay que meterle garra y hay que meterle un par de cosas más, y de pronto con este tipo de planteamientos o algunos cambiecitos que le hemos visto, pues te das cuenta que sí, evidentemente, me refiero solo para los que tienen la duda, ¿no? A mí me queda claro que Javier Aguirre, más allá de lo que sabemos que es su marca registrada, pues tiene algo más que dar para la selección mexicana, no en vano tantos años y tantos equipos que ha dirigido. Me gusta que haya chamaquitos descarados como Mateo Chávez, ese tipo de cosas me gustan que aparezcan esta gente joven que de pronto intenta competir por un puesto que ya tiene ganado Gallardo, pero qué bueno que hay otros futbolistas que también levanten la mano, que les gusta, que tengan profundidad, que vayan al frente. Son de las cosas que me termina gustando de la selección mexicana. Sigue sufriendo mucho del otro lado Jorge Sánchez, pero bueno, ahí sí es lo que tienes. Hay que esperar a Huescas, que creo que él podría darte mejores condiciones en esa lateral por derecha de la selección mexicana. Nada más que llegue en taxi. ¿Cómo? Que lo traigan, que lo lleven, que no maneje. Que él no maneje, sí, que él no maneje. O que vaya muy despacio, que cumpla con el reglamento que hay en cada uno de los países. Pero bueno, a mí no me desagradó este planteamiento, me gusta, ya lo venimos diciendo y lo hemos venido señalando en los diferentes partidos. Marcel Ruiz es un tipo que te funciona, que te sirve. Realmente de Chávez habíamos visto muy pocos minutos, no lo hace mal, no fue para
el mejor de la selección mexicana, pero no lo hace mal. Y qué lástima por ese gol que creo que termina siendo bien anulado. Coincido con el análisis de Barak, pero la realidad es que es una jugada compleja, porque al menos en la transmisión de acá de México, primero, ya sabes, ¿no? La primera, pero es que primero Santi no va por la jugada y es una siguiente jugada porque salva la pelota, etcétera. Ahí ya lo explica perfectamente Barak y Alex. Y bueno, Caro, un empate que creo que es justo, ¿no? Si bien a lo mejor nos vamos a un trámite de 90 minutos del partido, realmente en el segundo tiempo, además de la de Raúl, pues no generó muy claras la selección mexicana. En el primer tiempo, Keylor Navas es figura, como ya nos tiene acostumbrados desde siempre, salvando hasta las que parecían imposibles. Y después del primer tiempo lo cierra muy mal México y empieza a jugar mucho mejor Costa Rica, valiéndose mucho en su presión, en ir y asfixiar a la selección mexicana y hacerlos equivocarse en la salida con esa presión que le pasó a México. Se equivocó en varias jugadas en salida. En lugar de saltar la línea, se aferraron a tratar de salir jugando y ellos solitos se terminaron complicando. Pero ahí están como primeros de grupo, como lo dictaba la obligación de tener una selección que debe competir más o menos a este nivel, y veremos ahora cómo les va contra Arabia, ¿no? El próximo fin de semana en Phoenix, si no estoy mal,